Apreciamos mucho el interés que existe sobre este tema que ha generado en las últimas horas una situación de tensión y de crisis en la comisión permanente. En primer lugar, deseo expresar a nombre de las legisladoras y los legisladores del Partido Acción Nacional, integrantes de la comisión permanente, que reivindicamos nuestra lucha histórica a favor de la democracia y de manera particular de las distintas formas de democracia directa, como es el caso de la revocación de mandato. Esta lucha viene de años atrás. Muchos de los que hoy estamos y estaremos más tarde en el Pleno hemos participado en ese tenaz esfuerzo por abrir la democracia en el país. Esta lucha no inició en el 2018, tampoco tiene una autoría personal, es un esfuerzo del país por democratizarlo, por abrir el diálogo, por defender la división de poderes. Por ello, hoy ratificamos también nuestro compromiso con una lucha presente y futura a favor de la ampliación y la mejora de todos los instrumentos de participación ciudadana. También con esa misma convicción, queremos hacer una exigencia y una expresión clara a favor del respeto a los poderes de la Unión, a la dignidad del Congreso. Podemos entender lo que significa para la bancada mayoritaria el peso del manotazo presidencial. Podemos imaginar la presión que han vivido, pero al Congreso se le respeta. La esencia del Congreso y del Parlamento es la división de poderes. Y los demócratas estamos comprometidos con defenderla hoy y siempre. Hablando de la revocación de mandato, también queremos señalar que tan mal es no legislar, no concretar la legislación secundaria para definir con toda precisión la aplicación de esta forma de participación directa, como hacerlo de manera precipitada, como hacerlo al vapor. Por ello, nuestra posición, ya expresada y hoy será ratificada con nuestro voto, es en contra de un proceso, de un periodo extraordinario que surge de una obsesión o de ánimos de autogratificación personal y no de la responsabilidad legislativa de quienes tenemos que cuidar que esta forma de participación, la revocación de mandato, se realice con solidez democrática y garantizando el beneficio que supone una consulta de tal importancia, de tal delicadeza y de tantas implicaciones para la estabilidad y la gobernabilidad del país. Queremos llamar a la responsabilidad de las legisladoras y los legisladores de todos los partidos políticos, porque también juramos guardar la Constitución. Y en este tipo de circunstancias y de decisiones se pone en juego honrar y cumplir esa protesta que hicimos al tomar el cargo. No es cosa menor
no es cualquier decisión, es un asunto de Estado. Tiene que ver con la preservación de la democracia, de sus principios fundamentales y con la estabilidad y la gobernabilidad del país. Por ello estamos aquí, unidos. Por ello nuestro diálogo con quien ha coincidido en que esto es un despropósito ha sido permanente y abierto. Y no aceptamos señalamientos que pretendan cuestionar el legítimo derecho al diálogo político. No aceptamos que se nos adjudiquen etiquetas que pretendan descalificarnos en ánimo de una pretensión absurda. Respecto a la manera como se ha presentado esta propuesta y particularmente a la pregunta que en su momento se habrá de discutir, de antemano queremos decir que lo que se ha ventilado ya, lo que se ha incluido en la propuesta que ha circulado de manera anticipada, esa pregunta es una argucia retórica, es decir, es un argumento falaz, porque niega el ordenamiento constitucional, porque ante lo que estamos es ante una posibilidad de revocación de mandato por pérdida de confianza y no ante una confirmación de mandato. No es la pregunta un instrumento que deba servir para la continuidad antidemocrática y autoritaria en el poder, sino para que se ejerza como ordena la Constitución cuando se ha perdido la confianza. Nuestra preocupación también está en torno al procedimiento, que al no estar definido expone al país a vacíos de poder y a situaciones de inestabilidad y que atentan contra la gobernabilidad. Y eso, tan solo eso sería un motivo suficiente para actuar hoy con toda responsabilidad. Y finalmente, nos preocupa que antes que el cumplimiento de la Constitución y de la responsabilidad irrenunciable de los legisladores, esté prevaleciendo el ánimo de descalificación y de polarización que está crispando al país. Estamos todos llamados a actuar con responsabilidad y ese es el mandato que tenemos. Y las legisladoras y los legisladores del PAN lo vamos a honrar, votando en contra del periodo extraordinario por considerar que pervierte el mandato constitucional y que pervierte el propio mecanismo de revocación de mandato tal y como está planteado. Por lo demás, nuestro interés máximo es lo que sea mejor para México. Y lo que es mejor para México es la estabilidad, la paz y el respeto a los principios democráticos. Con eso queremos medirnos. Ante eso queremos presentar nuestra posición, no ante una exigencia absurda que pretenda ser invasiva y descalificadora del poder legislativo. Esa es la posición de las legisladoras y los legisladores del Partido Acción Nacional. Sin duda, acompañamos en el Senado todas y cada una de las palabras vertidas aquí por nuestro vicepresidente en esta comisión permanente. Para nosotros es necesario dejar algo claro, y es que no vamos a avalar un periodo extraordinario que está hecho a capricho del presidente López Obrador. Hemos dicho que estamos a favor de los instrumentos de participación ciudadana, por supuesto. Es más, no solamente estamos a favor, hemos presentado iniciativas tanto a la Constitución como a esta ley que ahora nos ocupa. Sin embargo, lo que dice la Constitución
y lo que quiere aprobar Morena es totalmente distinto. Por eso es que hoy reconocemos y confiamos en el trabajo de los 13 integrantes del bloque opositor para poder defender a México de las ocurrencias de Morena y de López Obrador. Habremos hoy 6 legisladores del PAN, 4 del PRI, 2 de Movimiento Ciudadano y 1 del PRD. 13 legisladores y legisladoras que defenderemos la Constitución y defenderemos el sentido de la propuesta de revocación de mandato, que no es el sentido que está proponiendo y poniendo a consideración hoy Morena, que claramente lo que busca es quedar bien con López Obrador. Y a él, al presidente López Obrador, le decimos desde aquí: ya deje de mentir, presidente, ya deje de ofender desde las mañaneras a este poder legislativo, ya deje de meterse con las y los legisladores de oposición, póngase a trabajar, deje de estar preocupado por estar en la boleta y mejor ocúpese de darle respuesta a los mexicanos. El día de ayer fue el día con más contagios en la historia de la pandemia. 28,953 personas ayer dieron positivo a COVID. Es increíble que los legisladores de Morena y que el propio presidente de la República esté más preocupado por volver a estar en la boleta que por darle resultados a las y los mexicanos. Es una vergüenza. Ni una sola palabra aquí en la comisión permanente se ha discutido para darle recursos a los estados, para generar mejor infraestructura en los hospitales, para salvar la vida de los mexicanos. Pero eso sí, como empleados, como subordinados, como lacayos del gobierno, citan y vuelven a citar a la comisión permanente para cumplir sus caprichos. Es una vergüenza. Déjenme decirles que nosotros estamos absolutamente claros. Es una responsabilidad histórica, y con eso queremos concluir. Es una responsabilidad histórica de cada una de nosotras y cada uno de nosotros hoy defender a México de las locuras de este gobierno. Es una responsabilidad histórica defender a México de las atrocidades y de la obsesión de este gobierno por vivir sistemáticamente en campaña, pero no por darle resultados a la gente. Nosotros en el PAN, por supuesto que no vamos a acompañar este periodo extraordinario de sesiones. Sí, cuenten con nosotros para darle respuesta a los mexicanos en su economía, en su salud y en su seguridad. No cuenten con nosotros para cumplir los caprichos de López Obrador. Agradecer y reconocer a todos los integrantes del bloque opositor por su presencia hoy. Todos hemos podido detener en muchas ocasiones las aberraciones enviadas por el Ejecutivo Federal. Hoy nuevamente estaremos dando esa batalla a favor de México, a favor de la Constitución, a favor de la racionalidad y de los mexicanos. Muchísimas gracias. Si nos permiten, tenemos una pregunta de Gerardo Segura de Azteca Noticias. Sí, senador, muchísimas gracias. Quisiera preguntarles en relación a una posible acción de inconstitucionalidad en caso dado que la pregunta no sea la adecuada, si no la llegan a cambiar. Hace ratito el senador Dante Delgado decía que ellos acudirían a una acción de inconstitucionalidad caso que la pregunta no sea cambiada. Incluso les quería preguntar si el espíritu de la misma ley no es la adecuada para el país, ¿acudirían a esta acción de inconstitucionalidad? Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, lo hemos dicho ya públicamente. Para nosotros es claro. La pregunta que está planteándose por parte de Morena es inconstitucional. La pregunta que está planteándose por parte de Morena solamente quiere darle lugar a la necedad del presidente. La pregunta que está siendo planteada por Morena va en contra de lo que establece la Constitución. Nosotros, por supuesto, acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por supuesto que interpondremos una acción de inconstitucionalidad y por supuesto que seguiremos argumentando a favor, sí, de la revocación de mandato,
pero a favor de lo que establece la Constitución. Lo que hoy intentan proponer en el Pleno es una basura, es una vergüenza legislativa y es una subordinación total al gobierno de López Obrador. El Poder Legislativo no lo debe permitir. Nada más una última cuestión de mi parte. En relación a una reforma electoral que están proponiendo, que no pudiera ser, que fuera en contra de lo que está ahorita y que atentara contra la democracia, ¿qué hacer? ¿Qué actitud tomarán en contra de una reforma electoral que sea antidemocrática o que de alguna manera vaya en contra de la democracia? Gracias. Sin adelantar vísperas, lo que hay que ratificar hoy es que nuestra posición es irreductible en la defensa de las instituciones democráticas. El proceso que vive el país exige consolidar las instituciones democráticas, no debilitarlas, y cualquier tema que requiera de precisión, cualquier reforma que mejore el sistema democrático de México tendrá nuestro respaldo, pero ninguna posición que debilite el esfuerzo de democratización del país, hecho con enorme trabajo y lucha de los demócratas durante décadas, puede ser arrebatado al pueblo de México. Nuestra posición será en contra de cualquier posición que debilite a las instituciones democráticas. Muchas gracias. La siguiente pregunta, disculpen, es de Félix Muñiz. Sí, brevemente quisiera yo preguntarle a la senadora Josefina Vázquez Mota, que en la mañana fue aludida por el presidente, al decir que pues es una de las que conspira contra la revocación de mandato junto con Dante Delgado. Muy buenos días a todas y todos los medios de comunicación, por supuesto a mis compañeras y compañeros senadores. Lo que yo debo responder, porque así lo creo convincentemente, es que el voto que manifestamos el día de ayer y que ratificaremos en unas horas más, obedece al mandato de la Constitución, obedece a que hemos prometido justamente cumplir con este mandato y es conforme a ello que estamos actuando en consecuencia. Por lo tanto, en todo caso, lo que deberíamos de expresar aquí, y yo en lo personal quiero hacer votos porque la democracia y los demócratas deben manifestarse cuando se gana, pero también cuando se pierde. Yo he enfrentado procesos electorales y la historia quedó registrada cuando no logré el triunfo a la presidencia de la República, no tuve que esperar a alguien más que lo reconociera. Yo fui la primera en salir a reconocer que los votos no me habían favorecido en la contienda a la campaña a la presidencia de la República. Y lo hice con una convicción democrática, y esa convicción democrática es la que no solo me acompaña hoy y me acompañó ayer, sino la que hoy se ratifica en estos micrófonos y lo haremos con cada uno de nuestros votos. La democracia requiere demócratas y estoy orgullosa de pertenecer a un grupo que actúa como tal bajo cualquier circunstancia. Muchas gracias. Y ya nada más en conclusión, entonces por la cuenta que nos hace Kenia y lo que dicen que van a ratificar, no va a haber extraordinario, no hay forma pues que alcancen las 2/3 partes. Estamos aquí justamente para impedir que se atropelle la Constitución. No se trata de temas de orden personal, porque la política también, y con ello termino esta intervención, la política exige diálogo, construcción de acuerdos, y de verdad hago votos porque en un país cada vez más polarizado y distante se recupere el valor del diálogo como premisa fundamental del quehacer de la política. Nosotros queremos en un periodo ordinario, que por cierto estamos a unas cuantas horas, tener este diálogo con todas las fuerzas políticas, en donde los protagonistas y las protagonistas sean las ciudadanas y los ciudadanos regidos por el mandato de la Constitución. Una última precisión de Gerardo Segura. Nada más en relación a usted, senadora Vázquez Mota. ¿Usted se considera parte de un grupo de camarillas? ¿Cree que el presidente supo lo que dijo en la mañana al calificarlos de esa manera? ¿Son conspiradores ustedes? ¿Desestabilizadores? Gracias.
pues lo que somos y lo que hemos luchado por ser y seguir siendo es ser demócratas y cumplir el mandato de las leyes, y evidentemente también nos declaramos aspiracionistas por un país más justo, por un país más equitativo, por un país cada vez más incluyente y respetuoso. Y si algo anhelo para mi país, y lo he anhelado siempre, es que alrededor de una mesa nos encontremos todas las fuerzas políticas, porque en mi caso, que presido con orgullo la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, ellas y ellos no tienen partidos, tienen urgentes necesidades. Hay dolor en millones de familias mexicanas, y frente a este dolor y a un país lleno de talento y de posibilidades, a lo último que debemos renunciar es al diálogo respetuoso y al encuentro solidario. Los tiempos de hoy nos debiesen obligar a ser un equipo con nuestras diferencias, privilegiando la democracia. Y termino reiterando como empecé: la democracia requiere demócratas y un esfuerzo cotidiano para construirlo y conseguirlo. Muchas gracias. Sería todo, no tenemos más preguntas. Yo Les quiero agradecemos. comentar algo, porque Josefina es muy política y qué bueno, pero yo le quiero decir al presidente que es una cobardía que desde la tribuna denoste a la oposición. Cuando el señor investiga a sus dos hermanos, que todo México vimos cómo recibían dinero, va a tener la autoridad moral para señalar a alguien, pero que empiece por su casa. No, Josefina no es parte de una camarilla. Josefina es parte de un grupo parlamentario que hoy simplemente no coincide. Hemos tenido coincidencias, hoy no las tenemos. El presidente se tiene que tranquilizar. A lo mejor un tafil le viene bien, porque sus dos hermanos son unos rateros. Tomaron dinero, quién sabe de dónde, y al día de hoy no ha habido justicia en este país. Y por otro lado, que empiecen a sacar la calculadora desde Morena, porque no les van a dar. Que no empiecen a decir que 64 sube a 66, ¿eh? Van a sacar 64%, porque tenemos 13 votos y ellos tienen 24. Por eso, de que con anticipación hagan sus cuentas, no hay manera de que haya periodo extraordinario si votamos los 13 del bloque opositor. Gracias.